Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. El fragmento a comentar, del cual he leído la última parte, pertenece a la obra del escritor francés Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, novela río perteneciente a la narrativa del siglo XX, compuesta por 7 novelas en las que el autor trabajó hasta los últimos días de su vida. Concretamente, este fragmento pertenece a la primera parte, Por el camino de Swann, publicada en 1913. La calidad y cantidad de obras en el siglo XIX produjo la idea de que la novela como género estaba agotándose y no le quedaba más que la decadencia. Parecía imposible superar la maestría de sus autores, al mismo tiempo que parecía que ellos habían tratado ya todos los temas, y cualquier obra nueva sería una repetición. La aparición de grandes autores a comienzos del siglo XX permitirá la necesaria renovación del género novelístico. Una realidad basada en la reflexión crítica, los personajes profundos con características de antihéroes y nuevas técnicas como los monólogos interiores y los cambios del punto de vista del narrador son algunas de las innovaciones de la nueva narrativa del siglo XX. Marcel Proust nació en 1871 en Auteuil, París, en una familia acomodada. Estudió Derecho y con 25 años publicó su primera obra. Desde niño tuvo asma y creció sobreprotegido por su madre, cuyo fallecimiento en 1905 alejó a Marcel de las letras por un tiempo. El resto de sus años los pasó recluido en una habitación revestida de corcho y consagró su vida a la escritura de su obra maestra, En busca del tiempo perdido, en cierto modo autobiográfica. En este fragmento de la obra, el tema es el recuerdo. Desde su sensación con la magdalena y el té, Proust intenta averiguar la causa. Es entonces cuando empieza a recordar y le viene a la mente su tía Leoncia. Además, el texto también da relevancia a la memoria. Todo el fragmento hace alusión al paso del tiempo, a la nostalgia del pasado, a la sensación de que se escapa el tiempo sin remedio. El fragmento se estructura en 2 partes diferenciadas. En la primera parte, correspondiente al primer párrafo, el protagonista, triste y melancólico al final del día, se encuentra tomando un té y una magdalena. Al dar el primer sorbo, algo sucede dentro de él que le hace olvidarse de los pensamientos negativos, y a partir de ahí intenta averiguar cuál es la causa de esa sensación. Es en el segundo párrafo, en la segunda parte, donde descubre que el mismo sabor le ha trasladado a los años de su infancia, con su tía Leoncia, años en los que solía tomar ese mismo té con magdalena. Tal vez sea el concepto de evocación el que mejor defina la obra. Se evocan olores, sabores, colores, sensaciones, formas, entregándose a la memoria sensorial más que a la reflexión para mostrar esa realidad del presente pasado. Proust representa en su obra ambientes, circunstancias y personajes de manera muy subjetiva y dinámica. En este fragmento el narrador, completamente subjetivo y en primera persona, narra las sensaciones y recuerdos que le evoca el sabor de una magdalena mojada en té. El único personaje escribe desde el yo, se muestra reflexivo y melancólico, infeliz con su vida y tremendamente sensible. Sin embargo, al probar la magdalena, sus preocupaciones dejan paso a un sentimiento de éxtasis y felicidad inmediatos. Al estar todo el fragmento enfocado en las sensaciones y los sentimientos, ni el espacio ni el tiempo tienen especial relevancia. El autor emplea un lenguaje cuidado, caracterizado por la riqueza léxica y por la ausencia de vulgarismos. El registro empleado es formal, con oraciones muy extensas y elaboradas. El texto muestra la intención por parte del autor de hacer ver que nuestro recuerdo se activa cuando hay un estímulo, como una magdalena en este caso. Esta personificación hace referencia al tipo de vida y a las sensaciones de vacío y tristeza que siente el protagonista.
Aquí se personifica al placer para conseguir un mayor impacto en la imaginación del lector. Esto puede considerarse tanto una metáfora como una hipérbole o una personificación, ya que el sabor de la magdalena cambia por completo su estado de ánimo, sus sensaciones y pensamientos, y el protagonista siente esta transformación de una manera tan intensa que la compara con los efectos del amor. La esencia representa el recuerdo, el nacimiento de algo en su interior con causa desconocida. Aquí tiene lugar una enumeración de sensaciones. Por medio de la interrogación retórica, el autor demuestra su incertidumbre y la falta de respuestas. A través de la personificación, se explica que los hechos que no recordamos se destruyen, se dispersan. Esta personificación hiperbólica explica la prevalencia del sabor y el olor frente a lo físico. El poder evocador de los sentidos se ve reflejado en esta personificación. Esta última perífrasis viene a decir que el recuerdo es algo que está en continuo desarrollo y construcción. La obra de Proust está considerada una de las obras cumbre de la literatura. En ella hay dos ejes fundamentales: la elección de detalles, una palabra, un movimiento de la mano, y la recreación que hace de ellos. En Proust no hay hilo argumental, sino que insiste en los detalles, de ahí su trascendencia en la literatura universal posterior. La influencia proustiana en las generaciones posteriores de escritores ha sido bastante relevante. Sin embargo, a causa de la irrepetible complejidad de su obra, tal influencia se ha dado más en el ámbito de la teoría de la novela que en el de la producción literaria concreta. La postura filosófica de Proust defiende a la memoria involuntaria y argumenta que la tarea del artista es desenterrar de la memoria inconsciente esa eterna realidad que la sociedad no nos deja ver. La conciencia de Proust busca verdades eternas, que den claridad a la relación de los sentidos con la experiencia, porque la memoria enterrada surge ante un acontecimiento cotidiano. Es cuando la rutina se vuelve una belleza a través del arte. En las 7 novelas que componen la obra En busca del tiempo perdido, Proust da una fotografía de la realidad y la sociedad que le tocó vivir. La vida mundana, costumbres parisinas y provincianas, los días de la burguesía y la aristocracia, la mujer y el hombre ociosos. Todo con la descripción de sensaciones insignificantes de ráfagas secas y fragmentarias de una memoria involuntaria. En busca del tiempo perdido fue la gran obra de Proust, en un primer momento rechazada para ser publicada. En ella se revoluciona el arte de narrar bajo el análisis social y psicológico del contexto. Además, se apropia de todos los géneros para construir una novela. El éxito de Proust es una prosa pausada, detallada, con periodos extremadamente largos y laberínticos que dan al lector la noción completa de lo que se describe. Fue una obra escrita en paredes de corcho, dejando el borrador completo para que las últimas 3 partes fueran conocidas muchos años más tarde.